Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecir al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. En los cielos y la tierra sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Te pedimos, Señor, por aquellos que han decaído en la fe, por los que se han alejado de ti, para que tu Espíritu Santo reavive la fe que tú has infundido desde el día de nuestro bautismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Dios está aquí. Qué hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mi corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí, en mí, en mí. En los cielos y la tierra sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Señor, te pedimos también por aquellos que no creen en ti, por aquellos que han renegado de ti, de tu voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Triunfante
de su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo renueve los dones, los carismas que ha depositado en cada uno de nosotros. Si alguien desea confesarse, aquí en esta Eucaristía puede confesar. Buenas noches a todos. Con la autorización hoy del sacerdote que autorizó la velada, vamos a compartir con ustedes esta reflexión, vamos a compartir con todos este momento de Pentecostés, esta fiesta de Pentecostés que no debe de pasar desapercibida en la iglesia por muchas razones. Nuestra celebración de hoy es una fiesta, es nuestra preparación para la fiesta del día de mañana. Pero ¿de dónde viene el Pentecostés? Porque es necesario saber que es una fiesta. Hace un rato en la homilía el Padre nos mencionaba que la Iglesia Católica celebra 3 solemnidades, que es la solemnidad de la Natividad de Jesús, la solemnidad de las fiestas de Pascua y la solemnidad del Pentecostés. Pero, ¿qué significa el Pentecostés para nuestra vida? ¿Qué significa el Pentecostés para nosotros? ¿Qué significa el Pentecostés para que yo pueda estar delante de Dios como lo estoy ahora? Bien, trataré de explicar rápidamente cuál es el origen del Pentecostés. El Pentecostés existe desde el Antiguo Testamento. Ya lo reflexionaba también el Padre durante la homilía. El Pentecostés era una fiesta agrícola en el Antiguo Testamento. Dice el libro del Éxodo que Dios le pidió al pueblo que todos los varones, que todos los hombres asistieran al menos a una de las fiestas durante el año. Esas 3 fiestas para los judíos eran las más importantes y tenían que ver con el ciclo agrícola. La fiesta de la Pascua, que era cuando se sembraba la semilla. La fiesta de las semanas o de las primicias, que ahora conocemos como Pentecostés, cuando se recogía el primer fruto de aquella semilla que se plantaba en la Pascua. Tenía que ir el varón a ofrecer esa primer semilla al Señor. Y la tercera fiesta era la fiesta del tabernáculo o la fiesta de las tiendas, cuando se recogía la cosecha completa y el varón iba a dar gracias a Dios por esa cosecha. Estas 3 fiestas eran las fiestas más importantes del pueblo judío en el Antiguo Testamento, y los varones tenían la obligación de asistir a estas 3 fiestas, al templo de Jerusalén, de sacrificar ahí una ofrenda para que entonces fuera grato a Dios el trabajo que se estaba dando. Eso fue en la antigua alianza. Ahora en la nueva alianza, donde se presenta a Jesús como la ofrenda viva que se da a Dios por el perdón de los pecados de su pueblo, ese Pentecostés cambia a un Pentecostés donde Dios se revela a su pueblo. Ese Pentecostés de hace 2023 años, ese primer Pentecostés es el nacimiento de la Iglesia Católica. La Iglesia nace en aquel momento en el que se derrama el Espíritu Santo, cuando los apóstoles, junto con María y los creyentes, estaban orando en el cenáculo. Por eso es importante esta fiesta del Pentecostés. Es el origen de nuestra iglesia, es el origen del pueblo de Dios actual, del nuevo Israel. Es el origen de este caminar hasta llegar al camino de la salvación.
Es entonces necesario que nosotros, católicos creyentes, seamos partícipes de la fiesta del Pentecostés de una manera activa, de una manera completa, no solamente para cubrir un rito o no solamente para cubrir un calendario, sino debemos de ser protagonistas del Pentecostés, como lo fueron esos primeros apóstoles que tomaron la fuerza del Espíritu Santo y salieron a dar testimonio de que Jesucristo era un Dios vivo, era un Dios que había resucitado y que también había compartido el poder del Espíritu Santo para poder evangelizar a los hombres y mujeres de aquel tiempo. Entonces, esta fiesta del Pentecostés tiene que ser similar a aquella primer fiesta del Pentecostés. Los que estamos aquí estamos acompañados de la intercesión de Santa María, de nuestra Madre. Estamos acompañados de la oración de los discípulos, de los apóstoles. Pero ahora nos toca a nosotros ser protagonistas de este Pentecostés actual. De un Pentecostés que se está celebrando en medio de un mundo que está atribulado, en medio de un mundo que viene saliendo de una pandemia, que fue una pandemia que nos arrebató la felicidad, que nos arrebató la tranquilidad, de una pandemia que hizo que muchos de nosotros sufriéramos la pérdida de nuestros seres queridos. Este Pentecostés se tiene que dar en medio de un mundo tensado por la guerra. Una guerra entre Ucrania y Rusia que en cualquier momento se pudiera convertir en una tercera guerra mundial usando armas nucleares. Pero también este Pentecostés nos debe de servir para evangelizar en medio de un país que está polarizado por la violencia, por el secuestro, por el robo, en medio de una crisis económica, en medio de una partidización donde un partido en contra del otro están dividiendo a nuestro país. Este Pentecostés debe de servir para proclamar que Dios está vivo, que no nos ha abandonado y que tenemos una esperanza. Debemos de partir en este Pentecostés para salir a predicar allá donde se nos necesita, en medio de los barrios pobres, en medio de los enfermos, en medio de las personas que ahorita ya no tienen esperanza porque viven en la pobreza, porque viven en el desempleo, porque viven en medio de la enfermedad. Este Pentecostés es nuestro Pentecostés y es una oportunidad para salir y gritarle al mundo que Jesucristo vive, que Jesucristo resucitó y que nosotros somos testigos de que Él tiene el poder y de que sigue siendo nuestro Dios y que Él nos impulsa a seguir. No podemos quedarnos solamente en el rito de vivirlo, de retirarnos a nuestra casa y de que ahí se acabó este Pentecostés. Al contrario, debemos de salir llenos del poder de Dios para que allá afuera entonces nosotros demos continuidad a la evangelización que se necesita. Piensa en tu familia, piensa en esa familia que tienes cercana. ¿Quién de ellos merece un mensaje de esperanza? ¿Quién merece un mensaje de paz? ¿Quién merece un mensaje donde se le pida que confíe en Dios en medio de su tribulación, en medio de sus problemas? Durante la pandemia perdimos esperanza. Durante la pandemia nos llenamos de miedo. Durante la pandemia nos llenamos de soledad. Y hay ocasiones que hasta la fecha no hemos podido superarla. Todavía le lloramos a nuestros seres queridos. Los jóvenes le lloran a los abuelos todavía. Los padres le lloran a los hijos. Los hijos todavía le lloran a los padres que ya no están. Algunos de ellos salieron de casa en medio del dolor, en medio de la angustia. Salieron a un hospital donde teníamos la esperanza de que ahí encontraran la cura a esa enfermedad que no sabemos de dónde vino. Y muchos de nosotros ya no los volvimos a ver. Nos lo devolvieron en un ataúd emplayado, nos lo devolvieron en un nicho de cenizas y ya no pudimos despedirnos de esos seres que amamos.
Ya no pudimos despedirnos del abuelo, de la abuela que se quedó a cuidar a los niños mientras los papás trabajaban. Ya no nos pudimos despedir del papá o de la mamá que se esforzó para que tuviésemos una vida honesta y responsable. Los vimos salir, pero ya no los pudimos recibir como nosotros esperábamos. Los padres vieron salir a sus hijos, a esos hijos donde habían puesto su amor, su esperanza y su entrega, y ese hijo, esa hija ya no regresó. Y aún queda ese dolor, aún queda esa tristeza, aún queda ese vacío. Aún en las noches lloramos porque ya no están ahí, porque ya no nos reciben, porque ya no nos dicen siéntate, vamos a ver la televisión, cuéntame cómo te fue, oye, cómo te va en la escuela, en qué te ayudo. Ya no escuchamos su voz. Este Pentecostés tiene que servir para llevarles esperanza a todos aquellos que aún están doliéndose por la partida de su ser querido. ¿Y a quién le toca? Ya no le toca a Pedro, a Santiago, a Juan, a Tadeo, ya no le toca a ellos evangelizar. Ellos ya evangelizaron en la primera etapa de la iglesia primitiva. Ya no le toca a María Magdalena salir a predicar que Jesús está vivo, que el Rabí había resucitado. Ya no le toca a Pablo viajar 7 veces haciendo viajes apostólicos y misioneros. Ya no. ¿A quién le toca entonces anunciar que Dios está vivo, que aún tenemos esperanza, que en este Pentecostés recibimos la fuerza del Espíritu? Nos toca a nosotros, a los que estamos en la iglesia, a los que servimos dentro de la iglesia. Nos toca a nosotros que estamos aquí hoy sentados. Nos toca a nosotros que pertenecemos a algún grupo apostólico, a nosotros que estamos integrados en algún movimiento, a nosotros que estamos caminando en la liturgia, que estamos caminando en la música, que estamos caminando en el apostolado, en el servicio. Es a nosotros a quienes nos toca ir a proclamar a ese Dios vivo, como lo hizo Pedro y Juan, como lo hizo Santiago, como lo hizo Magdalena, que llenos del Espíritu Santo salieron de ese lugar a anunciar, y así fue como nació la iglesia. Ellos le dieron origen a la iglesia bajo el impulso del Espíritu Santo en aquel día del Pentecostés. Ellos le dieron impulso a la iglesia misionando, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Pero ellos ya no están, ellos ya hicieron su labor. Ahora nos toca a ti y a mí continuar con ese proceso de evangelización. Este rito no debe de quedar solamente en estas 4 paredes de esta hermosa catedral. Debe de trascender a nuestra casa, debe de trascender a nuestros centros de trabajo, debe de trascender ahí donde tú tienes tu local, donde tienes tu comercio, ahí donde te reúnes con las personas, en el consultorio, ahí donde te reúnes con tus amigos en la escuela. Ellos también necesitan de Dios, ellos también necesitan de un mensaje de esperanza, ellos también necesitan que alguien les diga que no están solos, que Dios los acompaña y que en todo momento en Dios van a encontrar respuesta. Ahí tenemos que llegar. Dice el Papa Francisco, vamos por una iglesia que está herida, vamos a evangelizar una iglesia que está dolida, vamos a salir de nuestra comodidad para llevar el mensaje a las periferias, para llevar el mensaje a los que están olvidados, para llevar el mensaje a los que están hundidos en el alcohol, para llevar el mensaje a los que están hundidos en la prostitución, en el robo, en el secuestro. Ellos también merecen la oportunidad de recibir el mensaje de salvación, que no es exclusivo de nadie, que Jesucristo lo vino a dar por todos, desde el más pequeño de los inocentes hasta el más grande de los asesinos. Merece una oportunidad de conocer al amor que sana, de conocer al amor que libera, de conocer al amor que transforma. No podemos irnos vacíos, no podemos irnos de aquí sin una esperanza, no podemos salir de esta catedral sin un motivo de amar a Dios en el servicio, porque de repente nuestro egoísmo solamente piensa en nosotros, pero no piensa en los que sufren fuera de nosotros.
Jesucristo nos pone el ejemplo. Él muere por todos aquellos pecadores que estábamos condenados a la vida del infierno. Él muere por todos los enfermos que necesitan médico. Él muere por todas las ovejas extraviadas del pueblo de Israel. Jesucristo muere por aquel hombre que se sentía indigno por haber asesinado. Jesucristo muere en medio de 2 ladrones. Jesucristo muere en medio de una multitud que primero lo victorió en aquel día del Domingo de Ramos y que el día del Viernes Santo le gritaban: crucifícalo. Jesucristo murió por nosotros, que tenemos pecados, que tenemos una vida complicada, que tenemos una vida de desesperanza, de miedo, de terror. Y si nosotros hemos recibido misericordia de Dios, ¿por qué los demás no deben de recibir esa misma misericordia? ¿Por qué los demás no deben de recibir ese mismo perdón? ¿Por qué los demás no deben de recibir ese mismo amor? Hay que dejarnos guiar por el Espíritu para que también ellos lo reciban. Pero ¿saben qué? Nosotros nos resistimos a la acción del Espíritu Santo, pensando que eso solamente le corresponde a los que están metidos en la iglesia. No, nos corresponde a todos los bautizados llevar un mensaje de esperanza. Nos corresponde a todos los creyentes que venimos a comulgar llevar ese mensaje de esperanza. Pararse a comulgar es lo más sencillo, predicar el mensaje allá afuera es lo más complicado. Y no hagamos nada más lo más sencillo para que la gente nos vea, hagamos lo complicado para que Dios sea exaltado. Ahí está nuestro deber, y eso solo se consigue recibiendo la efusión del Espíritu Santo, como aquel día de Pentecostés. Pedro, el apóstol Pedro, ¿quién era él antes de Pentecostés? Antes de Pentecostés, Pedro era un hombre engreído, Pedro era un hombre soberbio, Pedro era un hombre grosero, Pedro era un hombre miedoso e hipócrita, porque le dijo a Jesús: Señor, donde te quieran aprender, yo voy a estar ahí, yo no te voy a dejar. Y Jesús lo reprende y le dice: Pedro, cállate, porque no sabes lo que haces, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó con eso? Pedro, antes del Pentecostés, fue un hombre que negó a Jesús. Y después del Pentecostés, ¿quién fue Pedro? Fue un hombre poderoso en su predicación, porque con un solo discurso después del Pentecostés convirtió a 3,000 hombres. Y después en otro discurso convirtió a 5,000 hombres. Ese era el poder del Espíritu Santo que estaba actuando en Pedro. Y dice todavía más la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que incluso la gente salía para que la sombra de Pedro tocara a los enfermos y los enfermos encontraran sanidad. ¿Cómo logró Pedro hacer todo ello? Con la unción, bajo la unción del Espíritu Santo. Pedro no se conformó solamente con ver a Jesucristo crucificado. Pedro no se conformó solo con ver a Jesucristo resucitado. Pedro se convirtió en testigo del poder que tiene el Espíritu Santo. Por eso les digo, hermanos, esta noche, que no se quede en un rito, que no se quede solamente en venir a cubrir un espacio en la misa, que no se quede solamente en venir a escuchar y retirarnos y mañana no pasa nada. Mañana nuestra vida sigue igual. Porque dice un texto: muchos son los llamados, mas pocos son los elegidos. Y esos llamados son los que tenemos esta gran oportunidad de recibir el poder del Espíritu Santo y predicar, orar, ayudar a quien lo necesita. Nuestra vida no puede estar tan vacía como para no servir a los más vulnerables. Nuestra vida no puede estar tan vacía que solamente dignifiquemos a los demás a través de un partido político, que sabemos que la política está llena de corrupción. No podemos ser tan vacíos
que no nos podemos preocupar por aquellos que están necesitados, por aquel hombre que no tiene trabajo, por aquella mujer que fue abandonada por su esposo, por aquel niño, por aquella niña que no tiene esperanza porque no hay una economía en su casa para que pueda estudiar. No podemos ser tan vacíos para dejar que este país se muera en medio de una división. No podemos ser tan vacíos para permitir que este país se acabe por la violencia y la corrupción. ¿Cómo podemos ser hombres de bien? ¿Cómo podemos ser mujeres de bien? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos formar hijos responsables? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener paz en nuestra casa? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos sanar nuestras enfermedades? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra comunidad florezca al menos una relación amable entre los vecinos? Solamente con la presencia del Espíritu Santo. No se vale venir a la iglesia y irnos vacíos. Tenemos que venir a la iglesia e irnos con la presencia de Dios. No se vale solamente comulgar a Jesús y salirnos vacíos. Tenemos que comulgar a Jesús y tenemos que irnos llenos del amor del Espíritu Santo, del poder que cambia vidas. Te voy a hacer una pregunta, no para que me la respondas, sino para que la reflexiones. ¿Qué tanto el poder del Espíritu Santo puede transformar tu vida el día de hoy? ¿Qué tanto el poder del Espíritu Santo te puede hacer cambiar tu vida el día de hoy? No sé si hoy vengas enferma. No sé si traigas dolor por tus seres fallecidos. No sé si traigas tristeza porque te quedaste solo, porque te quedaste sola. No sé qué enfermedad te diagnosticaron y que te está preocupando porque no encuentras la cura a esa enfermedad. No sé si tengas cáncer y estés condenado a tomar medicina, quimioterapias. Yo no lo sé, pero sí lo que te puedo decir es que si tú hoy confías en este Señor que tenemos aquí enfrente, si tú confías en Cristo que está frente a nosotros, Él te va a enviar su Espíritu Santo para que tú encuentres la salud que necesitas, para que tú encuentres la solución al problema que necesitas, para que en tu casa se compongan las cosas que te están causando problemas. Para eso Dios nos da su Espíritu Santo. Y fíjate, el Espíritu Santo se nos da a todos los bautizados se nos da el poder del Espíritu Santo. Tú tienes el poder del Espíritu Santo desde que fuiste bautizado, bautizada. Hay que ponerlo en práctica, hay que ponerlo en servicio, hay que ponerlo en oración delante de Dios. Hay un texto, hay un salmo que dice precisamente en relación al Pentecostés, al Pentecostés original, que el pueblo, cuando era esclavo, iba a sembrar llorando. Ese pueblo esclavizado había perdido todo en la guerra. El pueblo de Israel 3 veces fue sometido, primero por el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia llegó y expulsó al pueblo judío de su lugar de origen, se los llevó como esclavos a Mesopotamia. Luego llegó el imperio persa, los persas conquistaron al imperio judío, destruyeron el templo y se los llevaron como esclavos. Y los judíos lloraban porque habían visto el esplendor de su templo, pero también habían visto su templo destruido. Y la tercera fue con el imperio romano, cuando llegó Jesús. Ese pueblo de Israel, dice el Salmo, iba a sembrar llorando, porque estaba triste, porque había perdido todo, porque lo habían pisoteado. Pero cuando se encomendaba a Dios, ese pueblo cosechaba danzando. Fíjate,
iba a sembrar llorando, pero iba a cosechar danzando. ¿Por qué danzando? Porque la cosecha era abundante, porque Dios los había visto con misericordia y Dios había permitido que sus campos estuvieran repletos de frutos, de alimento, de riqueza de aquel tiempo. Y eso solamente lo hace Dios. Por eso te preguntaba hace un momento, hoy vamos a sembrar para mañana cosechar con alegría. Hoy vamos a sembrar entre lágrimas para mañana cosechar en esperanza. ¿Cuántos de ustedes hoy vienen a sembrar con lágrimas, con tristeza, con dolor, con miedo? Pero ¿cuántos de nosotros también tenemos la esperanza de mañana cosechar en medio de una solución a nuestro problema, de una solución a nuestra vida, de una solución a nuestra enfermedad? Eso solo lo podemos hacer de la mano de Dios. Y este Pentecostés tiene que servir para ello. Este Pentecostés tiene que servir para caminar. Hoy podemos irnos a dormir y mañana nos levantamos, si es que Dios quiere, sin que pase nada. Pero hoy podemos quedarnos aquí, estar con Jesús, esperar recibir el poder de lo alto y mañana salir con alegría a realizar nuestras tareas, nuestros trabajos, porque hemos encontrado esa felicidad, ese gozo que habíamos perdido por todos los problemas que se nos habían presentado. Para eso es el Pentecostés, hermanos. Por eso Dios nos da la oportunidad de vivir esta fiesta del Pentecostés. Tenemos una iglesia viva. Aprovechemos esta iglesia viva. Tenemos una iglesia dinámica. Hoy, cuando me invitaron a mí a predicar hoy en este día, me sentí con alegría de venir. ¿Y por qué me sentí con alegría de venir hoy a predicar? Hay muchas razones. Primero, porque yo a Dios le debo todo. Porque a Dios le debo todo. Porque mi trabajo, mi familia, mi servicio se lo debo a Él. Se lo debo solo a Él. Y en algún día, cuando Él me rescató de los vicios, cuando Él me rescató de la prostitución, cuando Él me rescató del robo, cuando Él me rescató del alcoholismo, yo le dije: Señor, tú me rescataste, ahora yo quiero servirte, porque quiero llevar tu mensaje a los que como yo estaban hundidos en esos vicios. A los 23 años, ahora tengo 50, hace 27 años, yo salí con un título del Instituto Politécnico Nacional. Mi título dice licenciado en Relaciones Comerciales. Y fue el esfuerzo de estudiar durante 17 años, desde el preescolar hasta la escuela superior. Y cuando salí con mi título, entré a trabajar en una empresa donde me pagaban muy bien. Entré a trabajar en una empresa donde empecé de mensajero y llegué a ser asistente del director de finanzas. ¿Y qué pasó con aquel joven de 23 años que salió del Politécnico Nacional y que entró a trabajar en esta empresa a los 23 años? ¿Qué pasó con ese joven? Cuando recibí mi primer sueldo, ¿qué hice con él? ¿Qué se imaginan que hice con ese primer sueldo? Lo vine a dejar a la iglesia como ofrenda. ¿Creen que hice eso? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice con mi primer sueldo? Pues me lo gasté en una borrachera. Mi primer sueldo me lo gasté en una cantina, porque había que celebrar que yo había tenido pues mi primer trabajo y me estaban pagando muy bien. Y a la segunda quincena y a la tercera y a la cuarta fui haciendo lo mismo, a derrochar mi dinero en cantinas, en bares, en discotecas, en derrochar mi dinero invitando a mis amigos a que tomaran conmigo, derrochar mi dinero buscando mujeres con las cuales compartir esos momentos. Y entonces empezó mi vida de alcoholismo, mi vida de prostitución, y a medida de que yo tenía más dinero quería tener más, y no me importaba robarle a la empresa, no me importaba mentir
metiendo gastos que yo no hacía. Me decían, oye José Luis, vamos a tal lugar, ¿cuánto te gastas de transporte? Ah, me gasto 300 pesos, cuando en realidad me gastaba 8. Y todo ese dinero a mí me hacía feliz. Y mi vida se volvió una vida de promiscuidad, de borrachera, de dolor, pero yo era feliz. Hasta que un día perdí el trabajo por un descuido, no entregué unos documentos, perdí el trabajo por haber llegado borracho a la empresa, perdí estos documentos, me quitaron el trabajo y me quitaron el dinero y me quitaron todo, porque mi vida giraba alrededor del dinero. Y cuando ya no tuve dinero, se acabaron los amigos. Cuando ya no tuve dinero, se acabaron las fiestas. Cuando ya no tuve dinero, se acabaron las novias. Cuando ya no tuve dinero, se acabó todo. Se acabó todo totalmente. Y entonces, ¿de qué me servía a mí mi título de licenciado en Relaciones Comerciales si nadie me quería contratar porque me habían boletinado por abuso de confianza? Era una empresa bancaria y ningún banco me quería dar trabajo porque esta empresa me boletinó y me puso ahí en la lista negra como una persona de no confianza, como una persona que había cometido abuso de confianza. Mi vida se vino abajo. Todo lo que había ganado de dinero me lo gasté, me quedé sin amigos, me quedé sin esperanza y me dediqué todavía a tomar más y más y más. La diferencia es que primero tomaba yo de botellas buenas y después tomaba yo del alcohol más barato que tú puedes encontrar. Ya no vivía yo una vida feliz, ya no era el hombre triunfador, era el hombre del fracaso, era el hombre que había fallado y aparte era el hombre sin Dios. No conocía yo a Dios. Era un católico promedio. Yo iba a misa todos los domingos, pero no comulgaba. Yo iba a misa los domingos, pero no me confesaba. Yo decía, con que cumpla en la misa ya está bien. Y cuando perdí todo, le reclamé a Dios. Y fue lo que le dije: yo vengo todos los domingos a misa, ¿por qué me haces eso? Yo vengo todos los domingos a misa, ¿por qué me quitas mi trabajo? Yo vengo todos los domingos a misa, ¿por qué me tratas de esta manera? Yo le reclamaba a Dios, fíjate, a pesar de que estaba yo hundido en el pecado, yo le seguía reclamando a Dios, ¿por qué me había quitado mi trabajo? Me sentía tan mal que 3 veces me quise suicidar. 3 veces me quise quitar la vida porque yo ya no tenía sentido seguir viviendo. 23 años con un fracaso encima y quererme quitar la vida, cuando parecía que todo era éxito en lo que hacía. Me quise cortar las venas, me tragué pastillas, me quise ahorcar, pero siempre Dios dispuso que alguien llegara en el momento justo. Siempre Dios dispuso que alguien tocara a la puerta, que alguien llegara, que alguien me distrajera, para que no hiciera eso de quitarme la vida. Yo no sé si mi historia se parezca a tu historia. Yo no sé si mi historia sea similar a tu historia. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios estuvo en mi historia para rescatarme. Primero porque no permitió que me muriera, no permitió que me matara. Después, mi madre, mi mamá, que es a la mujer que le agradezco estar aquí hoy predicando, mi madre empezó a hacer oración por mí. Y cada vez que mi mamá hacía oración por mí, ¿qué crees que yo le decía? Ya no rece, Dios no la escucha. Dios ya no la escucha, yo no tengo solución. Y mi mamá seguía rezando y rezando. Y un día me dijo: te invito a un retiro. Y yo le dije: no, porque los que están en la iglesia son una bola de hipócritas. Porque los que están en la iglesia, mucho golpe de pecho, pero no se preocupan por los demás. Porque los que están en la iglesia, mucho aleluya, pero solamente les interesa que la gente los vea, que la gente les haga reverencia. Yo por eso no voy a la iglesia, le decía a mi mamá. Yo a la iglesia no, porque está llena de hipócritas. Y ese era mi concepto de iglesia en aquel tiempo.
porque yo veía ministros de la Eucaristía que aquí, muy elegantes, pero allá afuera eran de lo peor como personas, porque yo veía que había personas en la iglesia que venían, que comulgaban y que allá afuera tenían una doble vida, o que allá afuera hacían corrupción, o que allá afuera se dedicaban a cosas malas. Yo decía, por eso no voy a la iglesia. Y mi mamá insistiéndome a que viniera yo a un retiro, me insistió, hasta que un día, en un retiro, fue donde yo asistí y donde Dios me tapó la boca. Donde Dios me tapó la boca. Decía mi hermano hace un momentito que a través de un retiro ellos encontraron esta segunda oportunidad en el grupo juvenil. Yo en aquel retiro encontré una segunda oportunidad de vida, una segunda oportunidad de donde encontrar y sostenerme para no claudicar. Asistí a un retiro de 3 días. Invita ahora a una persona a un retiro de 3 días y ¿qué te dice? ¡Ay! Es ir a perder el tiempo. Un retiro de 3 días, pues ni que fuera yo tan pecador. ¡Ay, no! Pues ¿cómo voy a estar encerrado 3 días cuando tengo muchas cosas que disfrutar? Invita a alguien a un retiro de 3 días y a ver qué te dice. Yo asistí a ese retiro de 3 días solo por decirle a mi mamá que no iba a pasar nada. Dije, está bien, voy a ir a su retiro de 3 días para taparle la boca, porque no va a pasar nada. Y al que le taparon la boca fue a mí. En ese retiro, yo tenía 12 años sin confesarme. En ese retiro me confesé. Y cuando llegué yo con el sacerdote para confesarme, me dice el padre, es un padre que ya falleció, que lo recuerdo bien, que después fue mi amigo, al padre Mayor Solano. Me dice, Ave María Purísima. ¿Y qué se responde? ¿Tampoco ustedes se confiesan? No se confiesan tampoco aquí. O sea, ¿son igual de pecadores que yo era? No, por ahí sí escuché que alguien sí dijo, sin pecado concebida. Pues cuando a mí el padre me dice, Ave María Purísima, yo no respondí nada porque no sabía qué responder. Yo me le quedaba mirando y yo decía, y él se me quedaba mirando y me decía, Ave María Purísima. Y yo le decía, no entendía, no sabía. Hasta que él me dice, oye, ¿tú nunca te has confesado? Dije, padre, una vez me confesé para mi primera comunión. Y fue de rapidito porque el padre tenía prisa. Y no me acuerdo si le contesté o no. No me acuerdo qué pecados confesé. No me acuerdo qué le dije. Y entonces me vio el padre tan necesitado que él fue el que me fue haciendo las preguntas. Oye, ¿has hecho esto? ¿Sí o no? Y ya yo iba contestando. Y él fue el que me empezó a sacar la sopa. Cuando me terminé de confesarme, el padre de penitencia solo me impuso terminar el retiro. Dice, no te va a poner ni a rezar porque ni sabes. O sea, no te va a poner ni a rezar, solamente termina el retiro y esa es la penitencia. Y entonces, ya con esa penitencia, pues tuve que quedarme hasta que el retiro terminara. Después de esa confesión, vinieron las oraciones que se llaman la oración de perdón, la oración de fusión, y ahí fue donde Dios se encontró conmigo. Fue en ese momento de la oración donde Dios me mostró que me ama. Fue en ese momento de la oración donde Dios no se enojó conmigo por todo lo que había hecho, sino que me dio una segunda oportunidad. En esa oración de fusión yo me acuerdo que solo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar por todo lo que había vivido, por todo lo que había pasado, por todo lo que yo había experimentado en medio de la humillación, en medio de mis borracheras, en medio de mi gastadera de dinero, en medio de lo que me habían insultado cuando yo me quedé sin nada. Y en medio de ese dolor, Dios se apiadó de mí. En medio de todo mi pecado, que era horrendo, es un pecado horrendo lo que le estoy platicando, Dios me perdonó.
Dios sopló sobre mí su Espíritu Santo, literalmente sopló, es decir, me devolvió la vida, me devolvió la alegría, me devolvió las ganas de salir adelante, pero ahora de una manera diferente. Y entonces ese jovencito de 23 años, cuando recibió ese perdón de Dios, empezó una nueva vida. Salí de ese retiro contento, salí feliz, no tenía yo trabajo. Fue un 18 de agosto de 1996. Cuando yo salí transformado. Y entonces yo le dije: Señor, si tú me sacaste de ese infierno del alcohol, si tú me sacaste de ese infierno de la prostitución, si tú me sacaste de ese infierno, ahora yo quiero servirte. Yo no sé cómo, pero te quiero servir. Yo quiero también decirle a los demás que tú eres un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de poder, que siempre está dispuesto a ayudar al que viene a ti. Y a partir de ese día me integré a la iglesia. A partir de ese día empecé a cargar mi Biblia. A partir de ese día empecé a ir los domingos a misa, pero ahora sí a comulgar, porque les digo que yo no iba los domingos a misa a comulgar. Empecé a ir a misa a comulgar, me integré a un grupo de oración, luego me integré a un grupo de oración por los enfermos, luego me integré a un grupo de enseñanza a los hermanos, un grupo bíblico de enseñanza de Biblia, y fui aprendiendo, y el Señor me fue llevando, me dio un trabajo. Yo me evangelicé el 18 de agosto del 1996, para el 16 de octubre de 1996, es decir, 3 meses después, sin que yo lo buscara, sin que yo lo pidiera, el Señor me regaló una plaza de maestro en una preparatoria. Yo llegué y únicamente dije: me dijeron que aquí necesitan maestros, deje sus papeles. Los dejé en septiembre. En octubre me llaman y me dicen: ya es suya la plaza. Y esa plaza la tengo ahorita y la conservé hasta el día de hoy, y es la que me da de comer en el sentido de mi trabajo normal. Por eso les digo que Dios es bueno. Me rescató y aparte me dio trabajo para que yo pudiera sostenerme. Pero yo le dije: Señor, te voy a servir, te voy a servir. Y como te digo, entré a ese grupo de oración. Luego fui a un grupo de oración por los enfermos, fuimos a visitar enfermos, fuimos a orar por enfermos. Luego fui a enseñarles a los hermanos que querían aprender de Biblia. Y tiempo después, en el 2008, el Señor me llamó a la predicación y a la enseñanza como la estoy dando hoy. Me llamó a predicar a los retiros, me llamó a predicar a los diferentes grupos, a los diferentes encuentros, me llamó a servirle a través de las charlas, de las conferencias, de los retiros donde me invitan a compartir la palabra de Dios, como es el día de hoy. Así como lo leyeron hace un ratito, y no es por presumir, no presumo, porque eso no lo quiero hacer de forma humana, sino lo hago de forma testimonial. ¿A dónde me ha llevado Dios? El Señor me ha llevado a predicar a toda la República. Me ha llevado a predicar al pueblito más pequeño o a la ciudad más grande. Me ha llevado a predicar a otros países como Cuba, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Le he predicado a 6 niños de secundaria en un retiro. Le he predicado a auditorios de 5,000 personas. Y yo nunca me imaginé estar hablando de Dios, porque no era mi objetivo, pero Él me llamó, Él me rescató, y yo le dije: yo te sirvo a donde tú me llames, a donde tú me invites, ahí voy. ¿Y qué ha pasado en este tiempo? He sido testigo de cómo enfermos sanan. En Puebla, uno de mis primeros retiros que prediqué,
Se acercó una jovencita y me dijo: oiga, hermano, ore por mi abuelita, porque mi abuelita tiene cáncer, pero ella no sabe. El médico ya le dio 3 meses de vida. Y yo le dije: mira, ahorita que expongan a Jesús en la Eucaristía, ahorita que sea la hora santa, trae a tu abuelita y la ponemos enfrente y hacemos oración por ella. Y así fue, la jovencita trajo a su abuelita de 80 años y me dijo: nada más no mencione que tiene cáncer, porque ella no lo sabe. Ella no sabe que tiene cáncer. Cuando fue la hora santa, oramos por ella, hicimos la oración de sanación por ella, terminamos la hora santa, terminó el retiro, yo me fui a mi casa, yo vivo en el Estado de México, y a los 15 días me manda un mensaje por las redes sociales esta jovencita y me dice: hermano, ore por mi abuelita porque le vamos a hacer otro estudio, porque en el que ya le hicimos salió que no tiene cáncer, y el médico le mandó otro estudio porque dice que el primero se lo hicieron mal. Yo le dije: pues está bien, vamos a seguir orando por tu abuelita. Le hicieron el segundo estudio y al mes me vuelve a llamar la jovencita y me dice: hermano, mi abuelita volvió a salir limpia del cáncer, pero ahora el médico la mandó al laboratorio de la Universidad Autónoma de Puebla para que ahí le hagan otro examen porque se le hace raro y él piensa que los exámenes están mal hechos. Y le hizo ese tercer examen la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y volvió a salir limpia de cáncer. La declararon sana y la dieron de alta. Fui testigo de cómo se oró por esa señora, por esa abuelita, y cómo Dios la sanó por obra del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Otro joven, un amigo mío, enfermo de VIH, 22 años, le diagnosticaron SIDA por tener una vida de promiscuidad. Se contagió y estaba destinado a morir en menos de un año. Y en otro retiro oramos por él delante del Santísimo y a los 3 meses lo declararon limpio de VIH, sin ningún tratamiento que él haya tomado, sin ningún medicamento que él haya tomado. Y además ustedes saben que aún el SIDA no tiene cura. ¿Y quién hizo eso? Lo hizo el poder del Espíritu Santo, lo hizo el poder de Dios, lo hizo el poder de la gracia, de la Eucaristía y de lo que Él hace en las personas que creen y se acercan. Matrimonios que estaban rotos y que el Señor nuevamente ha unido. Enfermos de cualquier enfermedad que Él ha sanado, Él lo sigue haciendo porque el Espíritu Santo sigue soplando en su iglesia. El Espíritu Santo se sigue moviendo en su iglesia. Y esta es la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia católica. No tenemos que andar buscando el Espíritu Santo en ninguna iglesia evangélica, en ninguna iglesia protestante. No tenemos que andar buscando el Espíritu Santo en medio de los brujos, de los hechiceros, de los que leen la mano, de las supersticiones. No tenemos que andar buscando al Espíritu Santo en la Ouija, en los que consultan muertos, porque ahí no está el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en la Eucaristía. El poder del Espíritu Santo está en la Sagrada Comunión. El poder del Espíritu Santo está hoy frente a nosotros. De ahí mana el poder del Espíritu Santo, de Jesucristo resucitado, de Jesucristo eucarístico, de la Sagrada Comunión. Ahí mana el poder del Espíritu Santo. Y muchos lo despreciamos, y muchos no creemos en Él, y muchos solamente lo tomamos como un remedio, pero nunca vemos que ahí reside la gran gracia de Dios. No quiero yo pensar que aquí en Guajuapan tengamos católicos que no amen a Jesús en la Eucaristía. Habemos muchos católicos, muchísimos católicos. Los domingos se llenan nuestros templos, los domingos comulga mucha gente, pero ¿cuántos de ellos creen verdaderamente que Jesús es la fuente del Espíritu Santo? Hay algunos católicos que son católicos de parto. ¿Quiénes son los católicos de parto? ¿Quién es un católico de parto?
No hay aquí católicos de parto. Un católico de parto es aquel que va a la iglesia solo cuando le nace. El católico de parto va a la iglesia solo cuando le nace y no les nace muy seguido, ¿eh? ¿O cuáles son los católicos chocolates? ¿Quiénes serán los católicos chocolates? Los que todo les choca y nada les late, que vienen a la iglesia y se quejan de todo. Que si el padre ya hizo la misa muy larga, que si ya pidieron cooperación para comprar X, que si ya pidieron cooperación para una kermés, que si tienen que venir a las pláticas para ser padrinos de bautizo, que si tienen que hacer una labor social. Hay muchos católicos que son católicos chocolates, que se están quejando de todo, de todo. Que si el padrecito, que si el servidor, que si la iglesia, pero no movemos un dedo para solucionarlo. O todavía hay peor, católicos dominó. ¿Quiénes serán los católicos dominó? ¿No hay aquí? ¿Quién sabe jugar dominó? ¿Nadie sabe jugar dominó? ¿Sí? ¿Cuál es la ficha más importante del dominó? La mula, ¿no? La mula es la ficha más importante del dominó. Y hay católicos que son bien mulas. Católicos mulas. Y lo digo con respeto para el católico, porque no nos cuesta nada ser un católico amable, pero a fuerzas tenemos que torcer la boca. No nos cuesta hacer un católico que saluda, pero no nos saludamos. No nos cuesta nada ser un católico que ayuda a la persona que está allá afuera, pero aún así nos volvemos duros de corazón. Hay católicos que somos duros de corazón, católicos que no queremos perdonar, católicos que nos sentimos superiores, católicos que no hacemos la voluntad de Dios y que parecemos más fariseos que católicos. Pero el Espíritu Santo puede cambiar a cualquier católico. Si me cambió a mí, ya te platiqué mi proceso de conversión, hasta dónde me hundí, hasta dónde caí, y aún así Dios tuvo compasión de mí y me da la oportunidad, me da la gracia de tener un trabajo, de tener una familia, de servirle a través de estos momentos de prédica. Y alguien me va a decir, bueno, pero es que si tú vienes aquí es porque te pagan. A mí no me pagan por venir a predicar. Yo no cobro un solo peso por venir a predicar. Yo vengo desde el Estado de México, lo único que les digo, sí, apóyenme con el pasaje, apóyenme con los viáticos y yo voy. Yo no vivo de predicar, yo tengo mi trabajo, soy maestro de 3 escuelas, maestro de bachillerato en 3 preparatorias, que son las que Dios me ha regalado como parte de mi trabajo. Atiendo a mi familia, aunque hay veces que por salir a predicar la dejo, mi esposa se queda a cargo de mis hijos y estamos caminando juntos. Voy a cumplir 17 años de casado, caminando con Dios. No digo que haya sido fácil, pero si ponemos nuestro corazón al servicio del Espíritu Santo, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Te voy a hacer la pregunta, hermano. ¿Para qué necesitas tú al Espíritu Santo? ¿Para qué necesitarás tú al Espíritu Santo? Reflexiónalo, no me lo respondas. ¿Por qué un joven necesitará al Espíritu Santo? Un joven de 15, 16 años, ¿para qué necesitará al Espíritu Santo? Un niño de 7 años, ¿para qué necesitará al Espíritu Santo? Un padre de familia que sale a trabajar todos los días, ¿para qué necesitará al Espíritu Santo? La madre de familia que, aparte de hacer los quehaceres de la casa, también sale a trabajar, sale a vender, tiene un negocio, ¿para qué necesitará al Espíritu Santo? La abuelita que se queda al cuidado de los nietos, el abuelito que se queda al cuidado de los nietos, ¿para qué necesitará al Espíritu Santo? Eso solamente tú lo sabes.
Eso solamente tú sabes para qué necesitas al Espíritu Santo. Queremos gente responsable, queremos gente buena, queremos gente comprometida, queremos gente alegre, queremos gente sana. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo necesitamos para poder encontrarnos con Cristo. Una ocasión me tocó ver, había una persona, ministra de la iglesia, que todos los días comulgaba y que los días domingo se vestía impecablemente para dar su servicio. No era una persona mayor, era una persona más o menos de 50, 45 años, pero se vestía impecable, se vestía correcta. Cuando pasaba a dar su servicio, muy concentrada, hasta parecía que volaba, que tenía alitas ahí la ministra. Y un día estaban sus compañeras del ministerio a un ladito y están rezando. Pasa la ministra y escucha que están rezando por ella, y se voltea y les dice: les agradezco sus rezos, sus oraciones, pero yo estoy llena del Espíritu Santo. Y le responde una de las hermanas que está rezando: sí, hermana, pero estamos rezando para que se te note, porque el Espíritu Santo se tiene que notar. El Espíritu Santo se tiene que ver en frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Alguien lo sabe? Son 9 frutos del Espíritu Santo. El primer fruto del Espíritu Santo se llama amor. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es una persona que irradia amor. Se le nota el amor. Y el amor no es sentir bonito. El amor es ser amable, ser agradable y preocuparse por los demás. El amor no es un amor de telenovela, no es un amor color de rosa. El amor es una acción que beneficia al otro. Y entonces esta hermana pues no tenía amor, por eso las demás rezaban por ella. Otro fruto del amor, otro fruto del Espíritu Santo es la alegría. A ver, voltea al que está junto contigo y ve si tiene cara alegre. Atrévete a mirar, no, a ver, no de reojo. La alegría. Una persona alegre también demuestra que está llena del Espíritu Santo, que a pesar de la adversidad, que a pesar de que no van bien las cosas, no deja de sonreír. ¿Alguno de ustedes, cuando se ha ido a confesar y después de que se confiesa y el Padre le da la absolución, cómo sale del confesionario? ¿Sale igual que como llegó? ¿No, verdad? ¿Cómo sale? Sale contento, porque sus pecados le quedaron perdonados. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona alegre. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que trae paz, que es paciente, que es tolerante, que no responde mal con mal, que no toma venganza. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que es fiel, que es una persona que lucha por sus ideales de forma correcta, que no hace trampa, que no se presta a la corrupción. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que da sin pedir nada a cambio. Una persona que está llena del Espíritu Santo sabe que alguien necesita algo y corresponde, lo busca para darle lo que necesita. Una persona que está llena del Espíritu Santo se entrega por ser mejor. Y eso es lo que es valioso a los ojos de Dios, hermanos, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso esta noche que estamos en esta vigilia, tú que te estás hoy quedando hasta el final, vamos a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, que lo necesitamos, porque nos estamos sintiendo cansados, porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos abandonados, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos vacíos.
y solamente el Espíritu Santo es capaz de sanar esa parte de nuestra vida que todavía está vacía. ¿Has oído tú la lectura, me imagino que sí, de las bodas de Caná? ¿Si has escuchado esa lectura de las bodas de Caná? La voy a leer para recordarla un poquito. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo: hagan todo lo que Él les diga. Había ahí unas tinajas, 6 tinajas de piedra que usaban los judíos para sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la boda. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Eso que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Estas bodas de Caná nos muestran cómo es el actuar de Dios para llenarnos del Espíritu Santo. Las bodas para los judíos era la ceremonia más importante de toda su vida. Una boda para el pueblo judío duraba 7 días, 7 días de fiesta. Y en esas 7 días de fiesta tenía que haber banquete, tenía que haber baile, tenía que haber vino. Imagínense una boda actual, pero 7 veces, 7 días continuos. Para el judío era muy importante la boda porque se estaba formando una nueva familia. El pueblo judío tiene una tradición muy arraigada de que el nombre de la familia, sobre todo el nombre de la familia del novio, tiene que trascender, tiene que tener hijos para que esa familia nunca se acabe. Entonces las bodas por eso eran muy importantes para el pueblo judío, porque hacían que el nombre, que el apellido de esa familia no se acabara, sino que continuara a través del tiempo. Entonces a estas bodas invitaban a los familiares más cercanos, a las personas más importantes. Y ese día invitaron a la Virgen María e invitaron a Jesús y a sus discípulos. Solo que llegaron por caminos diferentes, porque Jesús ya no vivía con María. Jesús ya había empezado su vida de misión, Jesús ya había empezado a predicar, y entonces Jesús incluso ya había ido al desierto, ya no vivía en la casa de María, pero la invitaron a ella y lo invitaron a él, y ambos llegaron a la fiesta. Y de repente dice ahí: se les acabó el vino. El encargado de comprar el vino era el esposo. El esposo era el que debía de suministrar el vino los 7 días de la semana. Y se les acabó. Eso para el pueblo judío era una mala señal. Eso para el pueblo judío, decimos nosotros en México, era una señal de un ave de mal agüero.
no era bueno que se acabara el vino, porque si el esposo no era capaz de suministrar vino durante esos 7 días, quería decir que el esposo no sería capaz de llevar a cabo una vida de matrimonio. Hagan de cuenta que del vino, los judíos decían que dependía la vida matrimonial. Si el vino se acabó, la vida matrimonial estaba destinada al fracaso. Por eso estaba preocupado el novio, porque si la gente se daba cuenta de que no había vino, la misma gente le iba a reclamar al novio y la boda no se iba a llevar a cabo. Se iban a quedar vestidos y alborotados, como decimos. ¿Y a quién recurrieron para solucionar el problema? ¿A quién fueron a ver para que les ayudara? ¿A quién? A la Virgen María. De ahí viene la importancia de Nuestra Señora, de nuestra Madre. No fueron a ver a Jesús, fueron a ver a María, que estaba ahí. María, posiblemente, la Virgen María era conocido de la familia del novio porque el vino se servía en la cocina y no cualquiera puede entrar a la cocina. Entonces suponemos que María estaba en la cocina sirviendo y por eso le dijeron: se acabó el vino. A ella recurrieron los novios, a ella recurrió el novio, porque las tinajas estaban vacías. Esas tinajas actualmente representan nuestra vida. ¿Qué parte de tu vida está vacía? La vida personal, la vida familiar, la vida escolar está vacía. Quizás está vacía tu vida porque ya no tienes buena relación con tu marido, con tu esposa. Quizás tu vida está vacía porque no tienes buena relación con tus hijos. Quizás tu vida está vacía porque no tienes empleo. Quizás tu vida está vacía porque vives en medio de los problemas. Quizás tu vida está vacía porque no encuentras la alegría, porque vives en un estado de depresión, de ansiedad. Quizás tu vida está vacía porque aún añoras a las personas que murieron en la pandemia. Y a lo mejor no son 6 tinajas las que tienes vacías, a lo mejor son más. ¿Cuántos jóvenes extrañan a su abuelito? Fíjate que yo trabajo con los jóvenes y un día platicaba yo con ellos porque nos dijeron nuestras autoridades: platiquen con sus alumnos, sobre todo cuando regresábamos ya a clases presenciales después de la pandemia. Nos decían: platiquen con sus alumnos, traten de motivarlos, traten de que regresen a la pandemia, pero ya sin miedo, animados, contentos. Y entonces platicaba yo con algunos de mis alumnos sobre sus abuelitos, y muchos de ellos empezaron a llorar, porque era la abuelita o el abuelito con quienes vivían, porque su papá y su mamá se habían separado. Cada quien jaló por su lado y el niño, la niña se quedó con el abuelito, con la abuelita a vivir. Porque en otros casos era mamá soltera y salía a trabajar la señora y dejaba encargado a sus hijos con sus abuelitos. ¿Por qué? Porque en otros casos era el abuelito, la abuelita quien le compraba sus útiles escolares al joven o les daba un regalito. ¿A poco no así son los abuelitos también? Y les dolió perder a su abuelo, les dolió perder a su abuela, porque para muchos de ellos eran quienes lo sostenían. Me decía un jovencito, fíjate, un jovencito, dice: es que mi abuelita era la única que me escuchaba. Si yo tenía un problema se lo contaba a mi abuelita y mi abuelita era la única que me echaba porras. Si se lo contaba a mi mamá o a mi papá me regañaban, pero si se lo contaba a mi abuelita, ella me decía: échale ganas, hijito, tú puedes. Y luego me daba dinero para comprar mis útiles, o luego me daba dinero, dice: ten para que vayas a divertirte, pero que no te quedes encerrado. Dice: pero mi abuelita ya no está.
Y dice, y realmente es a la única que extraño en mi casa. A lo mejor estamos vacíos también nosotros, de alguna forma. A lo mejor nuestras tinajas ya se vaciaron. Hay jovencitos que reprueban materias y en su casa los regañan. Hay jovencitos que de repente se meten droga y sus papás no lo saben. En una de las escuelas que trabajo, a manera de risa lo veo ahorita, pero una vez llegó un chico, un jovencito, y me dijo, profe, écheme la mano, páseme, profe, no sea malo. Y yo le dije, no, porque estás reprobado, no me entregaste tus trabajos, no me entregaste tus actividades, te hacen falta puntos. Y me dijo así, fíjate, me dice, écheme la mano, profe, y le traigo una coca. Y yo cuando lo vi, llegó a mi mente y le dije, bueno, quiero una coca negra y líquida, porque luego tú traes coca blanca y en polvo. Ese chico se dedicaba a traficar droga y me estaba pidiendo ayuda. Ese chico vendía droga dentro de la escuela. Imagínate un joven así y que está solo, necesita de Dios, evidentemente. Y si se acercó conmigo, tenía yo que hablarle de una cosa buena, tenía yo que darle ánimos, aunque no estuviéramos en la iglesia. ¿Cuántas personas vivimos vacías entonces, con vacíos? ¿Cuántos necesitamos que Jesús cambie? Primero llene nuestras tinajas y luego cambie nuestro agua en vino. Hay personas, el día de ayer, estuve en una vigilia de Pentecostés en Ixtapan de la Sal. Antes de tomar el autobús para venir acá, a Guajuapan, estuve en Ixtapan de la Sal. Y durante la hora santa, durante la oración de fusión al Espíritu Santo, vi una señora que estaba en una esquina, solita, era una persona ya grande, estaba solita y estaba llorando mucho. Entonces estaba yo en lo alto, así como estoy ahorita, la distinguí y bajé y fui a verla y le fui a decir, oye, ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Estás enferma? Y me dice, no, estoy sola, me siento sola, vivo sola, mi marido murió en la pandemia, mis hijos ya no viven conmigo, me vine a la velada porque estar encerrada en mi casa se vuelve un momento de dolor para mí. Estoy solita, mi casa me queda muy grande, y no porque sea grande, sino porque está vacía. Y por eso vengo a refugiarme aquí, donde veo a la gente. Y lloro porque me siento sola. Era una ancianita ya. Lo único que quería la ancianita era sentirse acompañada, sentirse valorada, sentirse amada, pero nadie se lo decía, nadie se lo había dicho. En ese momento le dije, vente, vamos delante del Señor. Y dice, aquí estoy bien, quiero vivir mi dolor. ¿Cuántas personitas tenemos así también? ¿Cuántas veces tenemos que sufrir eso? La ausencia de nuestra familia, la partida de alguien, el no tener empleo, el estar tronándonos las manos, los dedos de las manos, porque ya únicamente nos queda poquito dinero al fin de semana. ¿Quién es el único que te puede ayudar con todo eso? ¿Quién crees que es? ¿Quién crees que es el único que te puede ayudar con todo eso? Es Dios a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el Señor nos lo da de una manera personal. Nos los da como un apoyo. Hace ratito con los jóvenes tuvimos una charlita
antes de la misa y reflexionábamos un texto del Evangelio de San Juan que decía Jesús: le voy a pedir al Padre que les envíe un defensor. ¿Y qué es lo que hace un defensor? Su nombre lo dice. ¿Qué hace un defensor? Nos defiende, nos protege, nos cuida y protege de todo, de la enfermedad, del mal, de la falta de amor. Entonces es el Espíritu Santo nuestro defensor. Por eso hoy en este Pentecostés tenemos que pedirle al Señor que nos envíe ese defensor nuevamente, que nos envíe nuevamente esa gracia que viene de lo alto, que nos envíe nuevamente ese amor a través del Espíritu Santo. Por eso en un ratito más vamos a hacer nuestra hora santa primero. Vamos a adorar a Jesús, vamos a estar con Jesús y a Él es a quien le vamos a pedir que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. Debe de ser una fiesta, porque el agua que Jesús convirtió en vino, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice: llenen las tinajas de agua, y en ese momento se convierte el agua en vino, esa es la señal de que el Espíritu Santo volvió la alegría a la boda. El vino es un signo que se relaciona con el Espíritu Santo. El vino simboliza al Espíritu Santo. Entonces, quizás como en las bodas de Caná, tenemos tinajas vacías que necesitan ser llenadas de agua y que Jesús las convierta en el vino nuevo, que es el Espíritu Santo. Antes de iniciar con esta hora santa, hermano, hermana, te voy a pedir que si ya estás aquí, pues continúes aquí. Si ya estás aquí, continúa aquí. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te dé esa nueva gracia. Vamos a orar. Primero vamos a adorar a Jesús. Primero vamos a cantarle a Jesús. Porque Él lo merece todo. Porque Él lo hace todo. Porque Él nos mira con amor. Porque Él nos mira con ternura. Luego de cantarle a Jesús, vamos a orar por los enfermos. Por aquellas personitas que se sienten mal por la enfermedad, por las personitas que tienen miedo, por las personitas que tienen episodios de depresión. Vamos a pedirle que llene las tinajas. Y ya después vamos a orar pidiendo que nos dé su Espíritu Santo. Así como las hermanitas oraban por la ministra, para que se nos note, ¿verdad? Para que se nos note que necesitamos al Espíritu Santo. Lo único que te voy a pedir, hermano, hermana, ¿qué crees que es lo único que necesita el Señor para que Él te dé el Espíritu Santo? Un corazón sincero y abierto. Un corazón que diga: sí te necesito, en verdad sí te necesito. Porque hay corazones duros que dicen: yo no creo eso que está diciendo, yo no creo aquello. Pero hay otros corazones que dicen: sí te necesito porque ya no encuentro salida, sí te necesito porque ya no tengo paz, sí te necesito porque necesito sanar, me siento enfermo, enferma. Entonces lo único que te pide el Señor es un corazón dispuesto, un corazón abierto, que seas sincero con Él, sincera con Él. Sí, soy pecador. ¿A poco no somos pecadores? ¿A poco no nos regamos? ¿A poco no de repente nos gana nuestro carácter? Por ejemplo, yo lucho mucho con mi carácter. Con mis alumnos me enojo rápido a veces, y cuando me enojo los trato duro. Y un día uno de ellos me dice: ay, profe, ¿y eso que va usted a la iglesia? Y me acordó todo lo que critiqué de la iglesia, ya me lo vino a restregar mi alumno en la cara. Y dije: tienes razón. Hay veces hay que reconocer que sí, tenemos carácter duro, que luego no somos tan amables,
que de repente echamos mentiras, sobre todo los enfermitos. ¿Ya te tomaste tu pastilla? Ya me la tomé, y la escondió debajo de la almohada, ¿no? O se la puso en la boca, pero ya cuando se fue, la saca y la esconde, ¿no? Hay que reconocer también que quienes son casados de repente pues, también tienen diferencias y de repente también chocan. Hay que reconocer que a veces abusamos de la confianza o del amor que nos dan. Es lo único que te pide el Señor, que tengas un corazón abierto, que reconozcas que has fallado. Si alguien requiere el sacramento de la confesión, me parece que el Padre sigue confesando aquí en la sacristía. Si alguien tiene la necesidad de confesarse, hágalo para que su corazón quede limpio, quede nuevo, quede suave, quede tierno. Amén. Pues vamos a prepararnos en lo que nos dan la indicación, en lo que nos indican. Vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestro corazón esta noche. Cierro la transmisión y empezamos la nueva. Vámonos preparando para